Señora presidenta. Señor primer ministro, señor De Croo, bienvenido al Parlamento Europeo. Bélgica ejerce la presidencia rotatoria del Consejo en tiempos de incertidumbres y de grandes transformaciones. Después de la exitosa presidencia española liderada por el primer ministro Pedro Sánchez, con el cierre de acuerdos históricos, como usted bien ha mencionado, el Pacto de Migración y Asilo, la reforma del mercado eléctrico, la Ley de Restauración de la Naturaleza, ustedes tienen ahora la oportunidad de liderar la construcción de una Unión no solo más competitiva, sino con mayor justicia social. La presidencia belga no puede ser una presidencia de transición. En la antesala de las próximas elecciones europeas, nuestra ciudadanía necesita más avances para garantizar el progreso. Si se compromete a construir una Unión con más alma, con aquella alma, pedía Jacques Delors, puede contar con el apoyo de la familia socialdemócrata, porque solo podremos dar soluciones a los problemas reales de nuestros ciudadanos con más Europa. Y Europa se construye con un pilar social que garantice salarios justos, ingresos mínimos, políticas y prácticas remuneradas y viviendas dignas. Señor De Croo, respeten el acuerdo alcanzado con el Parlamento para aprobar la Directiva de los trabajadores en plataformas digitales, porque la mejora de las condiciones laborales de 28 millones de personas no puede esperar más. Europa se construye con más igualdad y ninguna victoria será más importante que construir una sociedad donde se erradique la violencia de género. Europa se construye con más derechos individuales en una unión donde las personas LGTBI puedan amar con libertad. Europa se construye con una unión líder en la lucha contra el cambio climático, porque el progreso, si no es sostenible, no se puede llamar progreso. Señor De Croo, combatir la emergencia climática requiere valentía y liderazgo. Valentía y liderazgo para cumplir con nuestros compromisos de reducción de emisiones del Pacto Verde. Y valentía y liderazgo para aprobar la Directiva de la calidad del aire y salvar la vida de 300.000 personas que pierden prematuramente al año. Este no es un dato que nos inventemos desde el Grupo Socialdemócrata, es un dato contrastado por la comunidad médica y por la comunidad científica. Y me alegro escuchar al representante del Partido Popular hablar de salud y entiendo que esto significa que el Grupo Popular va a apoyar también la Directiva de calidad del aire. Europa se construye con una autonomía estratégica abierta, se construye con una transformación digital más humana, ahora que somos la primera potencia en el mundo de aprobar la Ley de Inteligencia Artificial. Y Europa también se construye convirtiendo a nuestra Unión en una potencia exportadora de paz, porque no podemos mostrar indiferencia ante el sufrimiento de otros pueblos. Por eso necesitamos cerrar la revisión del marco financiero plurianual con una revisión esencial para poder seguir apoyando a Ucrania, porque la solidaridad europea no puede ceder ni ante los vetos de Orbán ni ante la fatiga de una guerra que el criminal Putin prolongará en el tiempo. Y una misma unidad y firmeza debemos mostrar para liderar una conferencia de paz en Oriente Medio que ponga fin a los crímenes de Hamás y del Gobierno de Netanyahu y haga posible la solución de los dos Estados, como usted bien ha mencionado. Señor De Croo, necesitamos un proyecto europeo que ilusione a nuestra ciudadanía, un proyecto europeo que no sucumba ante el negacionismo, el miedo y el odio de la derecha y la extrema derecha. No cometan en la familia liberal el error histórico de los conservadores, de dejarse arrastrar por la extrema derecha, la mayor amenaza de nuestra democracia y para el proyecto europeo. Tengamos la valentía de responder a los desafíos que afrontamos con una Europa más justa, para que al mirar atrás, al final de la presidencia belga, podamos decir, en este momento crucial de la historia, que construimos una Europa mejor. Muchas gracias. Thank you, Ms. García Pérez.